Bien, para empezar a mecanizar la pieza, lo primero que tengo que saber es lo que quiero hacer, para poder elegir la herramienta correcta. Yo voy a empezar, como quien dice vulgarmente, a pelar un poco la pieza, a desbastarla, que como dije al principio del vídeo anterior, procurando usar simplemente raciones prismáticas. Eh, el módulo de Prismatic Machine tiene su propio desbaste, que podría usarlo, pero me interesa centrarme ahora mismo en el uso, en aprender el uso de las operaciones básicas de un Prismatic, como son el perfilado y el pocketing. Como yo los excesos que he dejado en la pieza son aproximadamente de unos 5 milímetros por lado, y el escalón que tengo aquí, visto desde arriba en planta, tampoco es muy grande, es de 7,5. Yo para desbastar la pieza puedo elegir el cantear todos sus lados. Cuando estemos por cantear, vamos a pensar siempre en Profile. El Profile viene a ser el comando para hacer operaciones de canteado, es decir, de acabar paredes verticales. Y en Pocketing pensaremos cuando tengamos que hacer vaciados o acabar fondos planos. Yo inicialmente, como he dicho, querré seguramente cantear toda mi pieza para desbastarla, eligiendo para ello una herramienta de diámetro relativamente grande, lo suficientemente grande para que pueda ir limpiando todas estas paredes verticales sin tener que dar muchas pasadas. Elegir entonces un plato de 25. Intentaré además, aunque me podéis decir que la pieza la he diseñado yo sin aposta, cosa que es cierto, siempre procuraré elegir platos cuyo radio en el filo de corte se adapte a los posibles radios que me vayan a quedar en la pieza. Por ejemplo, en este escalón tengo un radio de 0,8, que precisamente es el radio del plato 25 que voy a usar. Voy a suponer además que es una pieza de aluminio patatero. Si tiene un radio diferente de nuestra herramienta, si es muy diferente, probablemente en el departamento de diseño no nos dejen cambiarlo, nos digan que este radio tiene que ser así por algún motivo específico, y tendremos que ver cómo salvar ese radio. Si no varía mucho, lo más probable es que no tenga importancia que sea un poquito más chico, un poquito más grande, y podamos adaptar dicho radio al radio de nuestra herramienta. De hecho, lo correcto es que en el departamento de diseño siempre se tenga un poco en cuenta con qué herramientas se van a trabajar en nuestro taller, para intentar adaptar siempre lo máximo posible y dentro de la posibilidad que nos permita el diseño técnico de la pieza, adaptarnos a la herramienta de las que disponemos. Bien, yo voy a cargar una herramienta como la que he dicho de mi catálogo, que sería en los platos rectos, un plato de 25 de radio 0,8. Este, aunque parezca un plato muy largo, y en realidad, por ejemplo, en el taller donde yo trabajo tenemos dos versiones, una para cuando necesitamos sacarlo
bastante altura y otro para alturas más cortas. En cualquier caso, yo voy a poder sacar el plato siempre lo que yo necesite. Cargaré igualmente el portaherramientas. Voy a coger, por ejemplo, el hidráulico que suelo usar, que es este. Aunque ponga que solo sirva esta pinza de 20, admite también la de 25. Y vería cuánto tengo que sacar mi herramienta. Un poco así midiéndolo por encima. Si yo tengo una altura de pieza de 100, y voy a querer además bajar un poco más, voy a bajar unos 10 milímetros más para luego cortar bien la pieza para el siguiente vuelco, tendré que tener sacado mi plato por lo menos a una altura de 115 milímetros. Cuando trabajamos en una máquina de 3 ejes, realmente no vamos a tener más opción que intentar trabajar con herramientas generalmente largas en función de la altura de nuestra pieza, porque yo voy a necesitar dejar acabadas todas las paredes laterales para tener una buena referencia y poder tomar un buen centraje en vuelcos posteriores. Si en cambio trabajo con una máquina de 5 ejes, puedo elegir, tengo la alternativa de elegir trabajar con herramientas más cortas, ya que no solo tengo por qué atacar todo el perfil en planta de mi herramienta desde arriba, sino que voy a poder atacarla frontalmente desde los laterales. Es mejor, como natural, trabajar siempre con la herramienta lo más corto posible. Así vamos a elegir una herramienta un poco más corta, de por ejemplo 80 milímetros o 75 milímetros, y vamos a perfilar la pieza un poco desde arriba, lo que podamos hacer desde arriba, para introducir un poco también de paso el comando de perfilado, mientras que lo que serían laterales más profundos los vamos a atacar con la herramienta de manera frontal. Esto además tendría otra ventaja, y es que, especialmente hablando de platos que no tienen mucha altura de filo de corte, se limita a la altura de la cuchilla, un mecanizado frontal con el plato siempre va a dejar mucho mejor acabado que un mecanizado en el sentido lateral o radial, que va a ir dejando más marcas o reflejos porque necesito un mayor número de pasadas. Bien, podría definir los parámetros de esta herramienta de corte, que van a ser 2 filos de corte. Va a tener 800, un avance de 800 metros por minuto, que podré traducir en unas 10.000 vueltas. Y un avance por diente que vamos a definir de 0,12 si estamos acabando, y de 0,15
para un mecanizado normal o para un desbaste. Todos estos parámetros deben de venir definidos en el catálogo de nuestra herramienta, nos los puede suministrar nuestro proveedor. Ya tendría definida la herramienta con la que voy a trabajar entonces. Yo podría, ahora antes de empezar a definir la operación, definir, si quisiese, una feature o la geometría en la cual me voy a apoyar para esa operación. Yo como norma general me gusta definir la geometría dentro de la operación siempre que no va a tener, por así decirlo, una consecuencia posterior, es decir, no voy a necesitar recurrir demasiado a ella, lo cual se traduce generalmente en que en facturas de operaciones prismáticas no me va a interesar casi nunca definirlas previamente, excepto cuando tenga que remover material excedente, que quizás sí suele ser más interesante por los cálculos automáticos que es capaz de realizar Cercatia. En principio, como vamos a realizar un perfilado, lo que voy a hacer es definir la operación. Tenemos varios tipos de operaciones dentro de lo que sería un perfilado, en función de si vamos a cantear paredes verticales propiamente dichas, si vamos a hacer una ranura con negativo, que se llamarían ranuras en T, por así decirlo, por el tipo de herramienta que se usa. Si vamos a hacer un mecanizado de una ranura usando una estrategia trochoidal. Y luego tendríamos ya propiamente estrategias para 5 ejes, en las cuales aún no nos vamos a meter. Ya que si bien estamos usando una máquina de 5 ejes y aprovechándola, estamos trabajando en una pieza que sería propiamente de 2 ejes y medio o de 3 ejes. 3 ejes si es una máquina de 3 ejes, 2 ejes y medio si funciona como una 3 ejes, pero tiene la posibilidad de atacar por más ejes, como en el caso de una 5 ejes. Bien, yo elegiría un profile donde, como ya he definido la herramienta, no tengo por qué volver a definirla, y donde automáticamente me van a salir las velocidades de mecanizado y las revoluciones, ya que la he impuesto desde la herramienta, no así la velocidad de aproximación o de retracción. La velocidad machining, este cuadrante de la pestaña de velocidades, en este cuadrante se definen, por así decirlo, los avances. El avance machining es el avance para un mecanizado ordinario, mientras que el finish es cuando impongamos un mecanizado con una estrategia de acabado. Es decir, va a necesitar otras velocidades y va a generar con un tipo de pasada diferente. La velocidad de aproximación es la velocidad con la que se aproximará la herramienta a nuestra pieza en vacío antes de entrar a comer propiamente el material. Esta velocidad a mí me gusta siempre que sea algo menor, en torno entre 2/3 y la mitad, según vaya a entrar muy en rampa o no, que la de mecanizado. La de retracción es la velocidad con la que se retira la herramienta de la pieza cada vez que da una pasada comiendo material.
La velocidad en este cuadrante, por así decirlo, definiríamos la velocidad del cabezal o la velocidad de corte o de rotación, que realmente no tendríamos que tocar nada si las revoluciones ya han sido impuestas un poco desde la herramienta. En este cuadrante de en medio pondríamos reducción de la velocidad o de avance en las esquinas, que como sabemos siempre se produce un sobreesfuerzo en la herramienta por encontrarse más material de golpe al tener que efectuar un cambio de dirección, pero como vamos a mecanizar un perfilado exterior, no vamos a tener realmente esquinas interiores, por lo cual no necesitamos definir dichas velocidades. Sí podríamos definir la calidad o la estrategia de ataque que vamos a usar. Por defecto sale Rogue. Si escogiésemos Finish, nos mecanizaría siempre a la velocidad de Finish, es decir, no solo no aparecería la velocidad de acabado para mecanizado propiamente de acabado, sino para el avance convencional de la herramienta. Tendríamos que darle al Finish y computar. Normalmente yo siempre lo dejo en Rogue, ya que voy a trabajar con la velocidad del mecanizado convencional, aunque puede darse el caso de que haga acabados particulares y necesite darle ese tipo de calidad. Bien, me iría ahora a la pestaña donde definiría la geometría, que realmente es de lo primero que me gusta siempre definir. No es todo caso la herramienta si no la he definido fuera y sus avances, y luego inmediatamente definir la geometría. Para la geometría, aquí es donde aparece el nombre de la feature y donde podríamos cargar una feature existente si la hubiésemos definido fuera. Como no ha sido el caso, no podemos cargar ninguna feature y tendremos que definir la geometría a mecanizar nosotros mismos. Lo básico que nos va a pedir, bueno, podríamos elegir entre varios tipos de perfilado, bien entre dos planos, que suele ser lo más normal, entre dos curvas, entre curva y superficie, o un canteado propiamente dicho. Aunque ya iremos viendo estas más detenidamente conforme se presente la ocasión, empleando alguna pieza en concreto para verlo. La forma más apropiada para el contorneado que queremos hacer, que va a ser hasta este escalón, sería entre dos planos, ya que tenemos una cara superior, una cara inferior, que nos pueden definir perfectamente un top y un bottom, y podríamos definir perfectamente su contorno. Bien, el fondo hasta el que quiero llegar, como hemos dicho, sería este. Deberíamos de asegurarnos siempre, bien por las cotas que nos den nuestro plano, si no midiéndolas, que fondo, por ejemplo, porque yo hasta ahora estoy suponiendo que el fondo este y este son iguales, pero realmente no lo he verificado. Es bueno verificar si están a la misma altura, que efectivamente están, y si no lo estuviesen, tendría que hacer dos perfilados, primero uno llegando hasta el más alto y luego otro hasta el más bajo, librando la zona por donde no debería de comer en el primero. Como no es el caso, este fondo es válido para todo el contorno.
Bien, mi top o mi plano donde va a empezar mi mecanizado sería este, y ya podremos empezar a definir el contorno. El contorno, hay muchas maneras de definirlo y unas veces va a interesar más una u otra. Vamos a intentar verlas un poco todas por encima. Si las paredes que definen el perímetro que vamos a mecanizar o a contornear estuviesen perfectamente definidas por el botón o la planta hasta la que vamos a llegar, imaginaros que esto fuese una especie de isla y que este escalón sobresaliese por todos lados y no existiese además tampoco este radio, de manera que se pudiese definir perfectamente la forma más rápida, que no siempre va a ser muy práctica, especialmente cuando hablamos de perfilado, sería tener activado el Contour Detection, de manera que al pinchar el fondo automáticamente te va a seleccionar todo el contorno. No suele ser útil porque si yo con esa opción activada seleccionara mi fondo, realmente el contorno que está tomando, lo que toma por contorno es el perímetro que delimita la superficie que le damos como botón. Entonces no suele ser nunca muy interesante porque son pocos los casos en los que se adapta en un perfilado el contorno que vamos a mecanizar a la superficie que hemos elegido como fondo. Normalmente esa opción yo la suelo tener desactivada. La otra opción, otra de las opciones que nos ofrece es delimitar el contorno del mecanizado por curvas. Esa es la opción que nos ofrece si pinchamos directamente sobre la iconografía interactiva de la operación del perfilado. Si yo pinchara, automáticamente me sale la barra para la selección de curvas y yo podría ir seleccionando las curvas de mi contorno. Poco para no tener que dar todas las curvas y que me lo haga un poco más automático, yo podría asegurarme en la barra de herramientas de que me va a insertar una línea cuando encuentro un espacio entre curvas dadas, de manera que yo puedo irme saltando siempre un espacio que me va a generar una línea recta entre ellas. Esta sería una forma de dar el contorno y ya podría cerrar y dar OK. Esta sería una forma de dar el contorno que yo quiero mecanizar y que se adapta a lo que realmente quiero mecanizar con mi perfilado. No tiene por qué ser siempre ni la forma más rápida ni la mejor, son simplemente opciones, luego cada cual elige siempre su forma de trabajar. Sí es importante a la hora de haber definido un contorno asegurarse de que la dirección de mecanizado respecto a ese contorno que viene dada por esta flecha va a ser en el sentido que nosotros queremos que vaya nuestra herramienta. Es decir, nosotros le estamos indicando la dirección respecto al contorno a la cual va a estar nuestra herramienta. Un poco como en máquina se definiría si la herramienta va a comer a derechas o a izquierdas si habláramos con compensación.
aquí realmente no hablamos de compensación, sino simplemente indicándole a la herramienta, a Katia, hacia qué dirección queremos que vaya la herramienta respecto a nuestro contorno. Si la flecha se nos quedase para adentro, o nos interesase que comiese por dentro, que no es nuestro caso, simplemente pinchándola va a cambiar la dirección. Es importante siempre asegurarse de que la herramienta va a comer en un contorneado por donde nosotros queremos que coma, ya que realmente le estamos dando un contorno que seguir, pero no sabe a qué lado está la pared, por así decirlo. Y por tanto no sabe automáticamente hacia qué lado debe de poner la herramienta. Bien. Voy a remover los contornos y vamos a ver otra forma en la que podríamos dar los contornos, que sería por Belt of Surfaces. Cuando habla de Belt of Surfaces, tiene dos opciones para trabajar con superficie: Belt y Boundary o Border. Belt hace referencia a superficies verticales, a las caras propiamente verticales que definen un mecanizado prismático. Yo podría seleccionar mi contorno por Belt of Faces, que como vemos también se nos activaría la barra para buscar, pero esta vez en vez de curvas sería superficies, y podría darle las paredes verticales que definen mi perfilado. Serían, por ejemplo, esta, 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 y esta. Quizás parezca a lo mejor, de hecho quizás lo sea un poco más lento, al no tener quizás tantas opciones como cuando seleccionamos por curvas de saltarnos algunos espacios. Sin embargo, aunque también nos ofrece la posibilidad de cambiar la dirección de mecanizado, generalmente la va a intuir mucho mejor que si se la damos por curva. De hecho, cuando ella calcula la featura automáticamente, generalmente siempre que puede, los contornos Katia los da por superficies, por ver surfaces. Este contorno nos definiría exactamente lo mismo que el que hemos hecho antes por curvas, es decir, nos da un perímetro en torno al que va a trabajar la herramienta o en torno al que va a hacer el perfilado. Bien, otra opción que tendríamos sería por bordes de superficies. Esta opción, la de borde de superficies, va a ser interesante un poco según qué caso. Por ejemplo, en el perfilado que queremos hacer ahora mismo, realmente nos complicaría mucho la vida, ya que tendríamos que definir todas las superficies que delimitan nuestro borde, y el borde de esta superficie que le demos en proyección, en planta, en el sentido de mecanizado, ese borde que define sería nuestro contorno. En una pieza así sería algo muy complicado que no nos interesa, pero imaginemos una pieza que fuese, por ejemplo, un octógono, un cuadrado mismamente, y que en vez de tener que dar sus 4 contornos, simplemente seleccionando por borde de superficie y dándole a la superficie, automáticamente te va a delimitar el borde. Es como todo un poco según qué casos.
muy interesante también y rápido, aunque solo recomendable usar cuando tengamos eh, bordes o perfilados rectos, como serían en el caso de estas paredes rectas con chaflanes. Si es un radio de poca importancia incluso también, pero no en zonas que queramos guardar mucho el radio, ya que lo fragmentaría. Esta opción interesante y relativamente rápida sería sacar el borde por sección. Si yo le digo sacar el borde por sección, ella automáticamente me manda un poco a una ventana del módulo del DMU Sectioning, donde yo puedo mover un plano que crea por defecto en nuestro botón, en el botón que queremos mecanizar, y yo moviendo ese plano puedo buscar una sección que se adapte a mi perfil, como sería por ejemplo esta, lo cual lo haría bastante rápido, y luego seleccionaría pinchando el contorno, con lo cual me ha definido un contorno eh, relativamente rápido, que si bien aquí tampoco a lo mejor sea una velocidad excesiva, si fuese un contorno muy complicado sí se notaría realmente la velocidad al no tener que ir dando tantas curvas para definir el contorno o tantas superficies. Este método de seccioning, como os he dicho, siempre con mucho cuidado y no usarlo, si vamos a desbastar no tiene importancia, pero si vamos a acabar, no usarlo nunca en superficies o contornos que queramos mecanizar del tipo cilíndrico, elíptico, ovoide, etcétera, curvas en general, ya que si analizamos, nosotros podemos siempre analizar lo que hemos seleccionado. Si analizamos con el botón secundario, analice, los contornos que se nos han generado, no se nos han generado las líneas rectas propias que deberían de haberse generado mediante la sección, sino que lo que crea son muchos fragmentos. Veis aquí por ejemplo este sería uno, nos divide la línea en muchos fragmentos que son los que va a seguir para hacer el contorneado. Si son líneas rectas no tiene importancia porque siempre va a haber una continuidad, pero en superficies curvas o contorneados curvos no lo va a fragmentar demasiado y va a salir la superficie como faceteada. Podríamos dejar ya por definitiva esta opción de contorno y podríamos ver qué más cosas podemos definir en nuestro perfilado. Bien, en lo que a geometría propiamente dicho se refiere estaría ya definido, ya que al ser un contorno cerrado no va a necesitar que le definamos unos límites extremos en el contorno, ya veremos la función que tiene. De manera análoga a esta pieza, si recordamos un poco dónde está nuestra mordaza, realmente va a estar lo suficientemente alta como para que no nos choque con nuestra herramienta. Sin embargo, si queremos, nunca está de más decirle que cheque la mordaza para evitar posibles colisiones. No es necesario, seguramente, si está a una distancia considerable, como es este caso, y más viniendo la herramienta desde arriba, pero podemos ir viendo ya cómo podríamos darle chequeo.
Si pincháramos directamente sobre el icono interactivo, lo que nos va a pedir son superficies, las cuales no va a poder tocar o no va a poder acercarse a ella en la distancia que le digamos de chequeo. Si lo que queremos darle es unos body o unos sólidos, deberemos de elegirlo con el botón secundario y decir que le vamos a asignar los chequeados por bodies o cuerpos, en cuyo caso le daría los body que definen mi mordaza. Otra cosa que podemos hacer en la pestaña de geometría de features es ver los excesos que queremos dejar respecto a la diferente geometría que hemos definido. Hemos dicho que yo voy a considerar esta especie de perfilado más como un desbaste que como un acabado propiamente dicho. Podría dejarlo incluso acabado dentro de este perfilado, aunque no me va a interesar por la metodología que voy a usar. Así que voy a dejar un exceso. Yo puedo dejar un exceso, por ejemplo, respecto al contorno, a mecanizar, que siempre el criterio a seguir es tanto en contornos como en fondos, como en tops, como en check. Si es de signo positivo la offset, vamos a dejar exceso, y si es de signo negativo vamos a comer de más en el material, vamos como a clavarnos. Yo voy a dejar un exceso positivo chiquitín, lo justo, para después dar, como quien dice, una pasada de acabado. Dejar un exceso de 0,25 y en mi fondo igualmente, ya que me va a interesar acabarlo después, voy a dejar un exceso de 0,25 también. Respecto al top, no tendría por qué dejar exceso, a no ser que me interesara empezar un poco más arriba del top que he definido como comienzo de mi mecanizado. Ahora veremos si es el caso y volveríamos a esta pestaña para definirlo. El offset check, como le he dado que cheque la mordaza, aunque sé que no va a llegar nunca, tendría que darle un offset en teoría siempre para que no me roce siquiera mi mordaza, que se quede a una distancia segura, por ejemplo de unos 10 milímetros. Con lo cual tendríamos ya definida la geometría de mi perfilado. Y podríamos irnos a la pestaña propiamente dicha de mecanizado, donde vamos a definir los parámetros de corte o de forma de corte de nuestra operación. Bien, lo primero que me gusta ver en esta pestaña siempre es que el eje esté posicionado en la forma correcta en la que yo quiero trabajar. Para ello, si yo voy a trabajar de manera vertical, mi eje debe de estar con el vector K en un valor de 1, que es como efectivamente está. Yo podría un poco desocultar mi máquina y ver cómo la posición del vector de la herramienta y la herramienta también en sí se me posicionan correctamente. Veo un poco, sin embargo, que he cargado el portaherramientas que no debía,
lo cual lo voy a solucionar un poco ahora mismo. Yéndome a la definición del cambio de herramienta, ya que el portaherramientas que he cargado es el normal, cuando yo tendría que haber cargado los que tengo para cuando uso una máquina simulada, en los cuales no tengo simulado el cabezal. Tendría que volver a definirle la herramienta, que sería hemos dicho el plato de 25 con radio 0,5. Definiría la altura ya de la herramienta, 75, que de 25 que está son 50, tendría que sumar también aquí esos 50 para que me guarde correctamente la forma de mi portaherramientas. Bueno, esto realmente lo voy a hacer sumando, sería 75 más 14 más 33 más 19. Vamos a ver, 75 más 14 más 33 más 19. Bien, el problema viene porque la herramienta dice que es demasiado larga. Vamos a ponerle una altura más al borde. Y ahora sí, 75 más 14 más 33 más 19. Y tendría que volver a definir los parámetros de corte. Decimos que eran 10.000, 0,12, 10.000 y 0,15. Y borraría la definición anterior para que no me confunda. De tal manera que si yo entro ahora a mi herramienta, al eje de mi herramienta, veré que la herramienta que me simula si es la correcta. Es decir, me simula solamente el porta y lo que es la herramienta. Y veo que el eje además está en una posición correcta. Bien, una vez que veo que el eje de la herramienta es correcto, tendría que elegir criterio de corte para mi operación de perfilado. En la operación de perfilado tenemos tres criterios de trabajo, por así decirlo, en zigzag. Aquí se ve claramente representado la forma de trabajo de cada uno, es decir, yendo y viniendo, una vez en el sentido bueno de corte y otra vez en el sentido malo, dando las pasadas, trabajando en un solo sentido, en el sentido que le impongamos, bien sea con corte a favor o corte en contra,
o podemos seguir una estrategia liquidar, es decir, va a hacer el perfilado bajando a lo largo del contorno que hemos definido en una rampa permanente, que quizás sea siempre la mejor opción cuando trabajemos con perfilado de contorno cerrado. Siempre va a ser más rápido y nos va a dejar un acabado relativamente bueno. Una vez que hemos definido la estrategia con la que vamos a trabajar, habría que decidir la dirección de corte de nuestra herramienta. Si va a ser en sentido en contra o de corte a contrapelo, que sería un poco lo que se llama el clean, o en sentido de corte horario. Si avanza en sentido también horario, y que es lo que normalmente yo llamo el sentido bueno, es decir, es un corte en el que va a necesitar menos esfuerzos y va a provocar menos vibraciones, va a dejar mejor acabado también. El sentido que llama convencional sería lo que yo llamo el sentido malo, que sería cortando en sentido horario, pero con un sentido de avance del mecanizado antihorario. Sería lo que se llama corte a favor, pero siempre va a dejar un acabado como de crestilla y un poquito peor, y además va a requerir más esfuerzos para el cabezal de la máquina. Siempre que podamos, vamos a trabajar una dirección de corte incline. La tolerancia de máquina, un poco como nos muestra su ayuda, nos va a indicar la precisión o el grado de acabado que vamos a dejar en nuestra operación. Cate lo que hace es, a la trayectoria que le hemos dado como contorno, se va a generar a lo largo de ella una serie de puntos que luego va a unir mediante el recorrido de los mismos y que van a definir el contorno propiamente dicho. Cuando se genera todos estos puntos, no lo hace de manera perfecta siguiendo las curvas que le hemos dado, sino que tiene una pequeña oscilación entre esta nube de puntos que se genera, como vemos aquí, y va a ser mayor cuanto mayor le permitamos que sea, ya que requiere menos esfuerzos de cálculo. En realidad, con la tolerancia lo que le estamos diciendo es la desviación máxima que le queremos permitir a la hora de calcular esas posibles desviaciones que se traducen en mascadillas o formillas raras. Si estamos trabajando sobre contornos circulares en que parezcan demasiado faceteados más que en una superficie homogénea, entonces nos va a interesar darle esta tolerancia con cuanta mayor precisión mejor, y siempre dentro un poco de los límites de cálculo de nuestro ordenador. Es decir, que cuanto menor sea esta tolerancia, nuestro ordenador más va a tardar en calcular. Y no solo va a tardar más en calcular, sino que además va a generar muchos más puntos para conseguir esa precisión, lo que se traduce en programas mucho más largos que luego le costarán más trabajo leer a nuestra máquina herramienta. Lo suyo es un poco intentar alcanzar un equilibrio entre que nos permita un grado de acabado decente y a la vez que no fuerce demasiado ni nuestra computadora ni le ocasione demasiada carga de lectura luego a nuestra máquina, lo que le pueda provocar paradas o enlentecimientos. Yo siempre pongo tanto a la tolerancia de máquina como a la precisión con la que va a acercarse o aproximarse
a las fijaciones, es decir, cuando recorre o pasa cerca o tiene que guardar los checks que le hemos dicho respecto a superficies de chequeo o cuerpos de chequeo, que esta sería la fixed accuracy. Yo siempre le pongo una centésima como norma general, es decir, como mínimo, siempre una centésima, que me garantiza unos buenos acabados. Tampoco es que genere tantos puntos y es una media buena. Si ya necesitara mucha más precisión, sobre todo cuando quiero hacer círculos perfectos, ya se recurro a la milésima de tolerancia. Otra cosa que tendría que definirle en un perfilado sería el tipo de contorno. Tenemos 4 tipos de contorno: el circular, angular, el optimizado y el forzado circular. Un poco su nombre nos lo dice todo. El forzado circular se va a usar cuando queremos hacer circunferencias perfectas, es decir, si con nuestro contorno queremos definir una circunferencia perfecta, vamos a usar el force circular, y además siempre que lo usemos, ahí sí que voy a usar yo una tolerancia en máquina de por lo menos entre 1 y 5 milésimas para asegurarme que me dé un buen acabado y no parezca la superficie como faceteada. Si lo que tengo es un contorno curvilíneo, por así decirlo, como podría ser una elipse, un ovoide, una forma repleta de curvas, lo que le daría es un circular. Y en función también de lo cerradas que sean esas curvas, quizás necesitaría darle una tolerancia de máquina mayor para evitar que me deje los faceteados. Si tuviese solo líneas rectas, como es en nuestro caso, donde tenemos las paredes definidas por un contorno recto y los chaflanes también definidos por un contorno recto, se usaría la opción angular. Y si tuviésemos un contorno compuesto de rectas y de zonas curvas, usaríamos la opción de optimizado. En nuestro caso, como hemos dicho, sería angular. Al haber elegido un mecanizado en hélice, va a tomar siempre por defecto que es un contorno cerrado. No nos va a preguntar si realmente lo es o no. El mecanizado en hélice solo puede trabajar en contornos cerrados. Podríamos asignarle una compensación, que quizá ahora después veamos lo que, aunque inicialmente no lo vamos a ver. Pasaríamos entonces a la pestaña del Step-Over. Bien, el Step-Over sirve para definir cómo vamos a dar las pasadas en nuestro mecanizado. Y tiene dos tipos de estrategias, la radial y la axial. Poco su nombre indica claramente lo que es cada una. La estrategia radial quiere decir cómo se va a mover la herramienta si queremos dar varias pasadas radialmente hablando. Es decir, si viésemos la pieza en planta y quisiésemos recorrer este contorno, acercándonos progresivamente al contorno desde fuera con varias pasadas, tendríamos que definir el número de pasadas radiales que querríamos dar y tendríamos que definir la distancia entre estas pasadas radiales. De manera un poco análoga, si definimos una estrategia radial, tendremos que decirle si queremos que nos haga antes el mecanizado radial o el mecanizado axial. Vamos a explicar un poquito antes también la estrategia axial. La estrategia axial es si viésemos la pieza en alzado
decir cómo queremos que nos dé las pasadas que tenemos que dar hasta que nos baje todo el contorneado. Eso es un poco intuitivo ya por su nombre. Si tenemos tanto pasadas axiales como radiales, tendríamos que decirle cuáles debe de hacer antes. Es decir, si va a dar primero todas las pasadas radiales en un primer nivel y luego va a ir bajando axialmente, es decir, en cada nivel axial va a dar primero todas sus pasadas radiales, o si haría primero una estrategia axial, es decir, bajaría axialmente todos los niveles que tiene que bajar en una primera pasada radial y después se iría acercando hacia las paredes de nuestro contorno, las diferentes pasadas radiales definidas, también bajando en cada una de ellas hasta nuestro fondo. Bien, realmente para este contornado que queremos hacer, ya que además hemos seleccionado una herramienta lo suficientemente grande para ello, no vamos a necesitar dar pasadas radiales. Por lo cual simplemente la dejo con el número 1, una pasada radial, que realmente lo que da, una pasada radial, y si vamos a definir una estrategia axial. Las pasadas axiales las podemos definir cuando hablamos en los perfilados de varias maneras, bien por número de niveles, que es lo que saca ella por defecto, que no suele ser interesante, ya que tendríamos que andar un poco con cuentas. Va a sacar la profundidad máxima de corte, que sería una profundidad intocable, es la distancia que hay entre lo que hemos definido como top y como bottom, y esa distancia tendríamos que decirle en cuántos niveles queremos que nos lo haga, con lo cual tendríamos que andar con cuentas. Por ejemplo, si nuestro plato queremos que dé, porque está capacitado para ello, unas pasadas axiales de, por ejemplo, 3 milímetros, tendríamos que andar dividiendo en 29,75 entre 3 y ver el número de niveles que sale y redondearlo a la alza. Es mucho más cómodo usar el criterio de máximo nivel de corte, o lo que yo traduzco como la profundidad de pasada, donde el número de niveles ahora lo va a calcular ella automáticamente y nosotros le vamos a decir cuánto queremos que baje en cada pasada la herramienta, que serían los citados 3 milímetros, y ella ya automáticamente sabe que son 10 niveles los que va a necesitar. Hay una tercera opción, que es la de número de niveles sin altura, que se usa cuando, bien porque tenga forma o bien porque no queremos, no hemos podido darle un top, un punto de comienzo, en cuyo caso lo que va a hacer con esta forma es dar tantos niveles como nosotros digamos y con una altura por nivel que nosotros definamos. Realmente tendríamos que andar con cuentas, como en el caso de las pasadas por niveles, solo que sería por necesidad, porque no hemos podido definir un top y tendremos que sacar una medida máxima que nos asegure que nos recorra todo el contorno y en base a esa medida calcular cuántos niveles queremos que dé para la profundidad de pasada que hemos estimado más o menos correcta. No es nuestro caso, porque si tenemos un top, por lo cual le vamos a dar una profundidad de pasada. Maximum Ramping Angle es el ángulo máximo que le vamos a permitir a un mecanizado el liquidar el perfilado para que trabaje en rampa. Al trabajar con una hélice va a bajar constantemente haciendo una rampa
una rampa que ya calcula automáticamente en función del perímetro que tiene que recorrer total y la profundidad de pasada que hace por cada vuelta. Esa profundidad de pasada por el perímetro total recorrido nos define un ángulo de rampa con el que va a trabajar nuestra herramienta. Nosotros aquí lo que le imponemos es el máximo ángulo de rampa que le permitimos a la herramienta, es decir, si en ese cálculo automático nos sale un ángulo de rampa mayor del que nosotros le impongamos, por ejemplo 3 grados para nuestro plato, porque según el catálogo del plato, nuestro proveedor, etcétera, hemos tenido la información de que este plato no puede trabajar en rampa a más de 3 grados, nosotros le vamos a imponer que si a la hora de calcular esta hélice salen más de 3 grados, no pueda realizar el mecanizado. De hecho, si no va a ser el caso porque un perímetro muy grande y una distancia relativamente baja, pero si saliese más de 3 grados, nos daría a la hora de computar la operación un mensaje de que no puede hacerlo, en cuyo caso la opción que tendríamos sería reducir la pasada para que se ajuste en base siempre al perímetro con el que estamos trabajando de contorno, se ajuste un poco a los grados máximos con los que puede trabajar nuestra herramienta. El breakthrough es una opción un poco obsoleta, diría yo. Aparece tanto en el perfilado como en el pocketing, y lo que en realidad viene a decir o nos pide es lo que puede pasar la herramienta del fondo que le hemos impuesto. Es una opción un poco obsoleta. Para empezar, independientemente del valor que le pongamos, no lo va a tomar a no ser que trabajemos sin fondo. Es decir, en la geometría nosotros podemos trabajar con un perfilado que va a llegar hasta un fondo sólido, en este caso un perfilado que no tuviese un fondo sólido, sino un fondo inexistente o diario, por así decirlo, como si estuviéramos realmente canteando unas paredes al aire, porque por este lado no hubiese nada. Solo teniendo el fondo como soft nos va a dejar que le demos un valor de breakthrough. Y digo que es una opción un poco obsoleta porque si bien yo podría decirle ahora aquí que desde mi fondo va a poder clavarse 5 milímetros, por ejemplo, es algo que yo ya podría hacer directamente desde la geometría diciéndole o dándole un offset en el botón negativo. Yo podría decirle un offset en el botón de -5 y haría exactamente lo mismo que si yo lo dejase aquí el fondo a 0 y el breakthrough lo pusiese con un valor de 5. Un poco no es el caso porque no estamos canteando, sino que tenemos realmente un fondo sólido, pero ya de paso por dejar un poco explicado lo que era el breakthrough, podríamos pasar un poco a la pestaña de acabados, donde habría que ver si nos interesa hacer un acabado. Como en la geometría ya hemos dicho que vamos a dejar acceso tanto en los contornos a perfilar como en el fondo para acabarlos posteriormente, no vamos a definir ningún acabado. Vamos a definirlo y veremos esta pestaña luego cuando hagamos los acabados. Simplemente un poco tener en cuenta que CATIA nos ofrece la posibilidad de, dentro de la misma operación, ir dejando ya las paredes y los fondos acabados, bien las paredes, bien los fondos, o bien una cosa u otra, o todo a la vez. No es el caso, no nos interesa ahora mismo,
por lo cual no nos vamos a ver, pero es la existencia de esta pestaña, por lo que independientemente de que la calidad general que hayamos elegido sea la de desfaste, aparece la posibilidad de un avance en la herramienta para un acabado, para un finish. Siguiendo un poco en la pestaña donde definimos los parámetros de corte, la última que vemos es para cuando tenemos un fresado de alta velocidad. En los fresados de alta velocidad no es conveniente frenadas bruscas que se producirían por esquinas vivas en una trayectoria de mecanizado. Siempre es bueno un poco redondear la esquina, es decir, que trabaje como redondeando las esquinas. Realmente no la va a redondear, la esquina la va a dejar en esquina viva, pero sí va a un poco a girar la herramienta sobre sí misma mientras y sobre esa arista, de manera que haga una trayectoria fluida mediante un arco al cual le definiríamos los grados que nosotros tememos, o sea, el radio que nosotros tememos oportuno, de manera que se produjese un mecanizado, por así decirlo, fluido. Como vamos a trabajar a una velocidad de 10.000 de avance, realmente no podemos considerarlo tampoco como alta velocidad, así que lo vamos a dejar sin esquinas. Sí hacer el comentario de que esta pestaña no solo tiene su utilidad para mecanizado de alta velocidad, sino en máquinas antiguas, como por ejemplo una que hay en el taller donde trabajo, la Salla, que siempre que encuentra esquina y cambios bruscos de dirección, se para. No se para la máquina, sigue mecanizando, pero hace como una parada. Entonces la manera de evitar esas paradas, que no pueden dejar sobre marcas, es utilizar en esta pestaña un redondeo en las esquinas, de manera que la máquina trabaje también de manera fluida y no encuentre cambios bruscos en su dirección. Podríamos pasar un poco ya entonces, ya que hemos definido todos los parámetros de corte, a la última pestaña, que sería la de las macros. Bien, las macros nos van a ayudar a decirle al programa cómo tiene que aproximarse la herramienta, cómo tiene que retraerse, si la traducción más literal, pero suelo decir cómo tiene que salir la herramienta de la pieza en el mecanizado. Es decir, le tenemos que decir de cómo queremos que venga y desde dónde, y cómo queremos que salga y hasta dónde, y con qué velocidad queremos que lo haga. Las macros que se pueden definir son una aproximación y una retracción, que se definen de manera independiente, y que serían el primer movimiento de todos, el primer movimiento que va a hacer la herramienta antes de empezar a mecanizar. La retracción es el último movimiento que va a hacer después de acabar todo el mecanizado, cómo va a salir y hacia dónde queremos que vaya. El clearance es un tipo de macro que afecta a todas las que se encuentran por debajo, que serían las retracciones y aproximaciones, que estaban ahí siempre pareadas, es decir, se deben de definir por pares para los linking o saltos posibles que encuentre la herramienta, los return in the level, es decir, cómo debe pasar entre, o cómo debe transitar la herramienta entre pasadas radiales,
por eso son en un mismo nivel. Los return finish, es decir, cómo debe de transitar entre pasadas de acabado, y los return between level o entre niveles, es decir, cómo debe de transitar entre las entradas y las salidas de las pasadas axiales. Pues además, entre estas diferentes entradas y salidas podemos definir un clearance, que es como una especie de movimiento adicional que queremos que se produzca entre estas pasadas. Es decir, yo entre nivel y nivel puedo decirle que quiero que entre y salga de una determinada manera, que la podemos ver un poco como, pero es que además puedo querer que haga un movimiento adicional siempre fijo, que se definiría con el clearance. Los tipos de movimientos que no van a ser siempre los mismos, aunque sí casi todos, en función de qué operación, vienen definidos por estos botones. Sí vamos a encontrar un poco en todas, perdón, o la garganta, lo que sería una aproximación tangencial, normal o axial respecto al mecanizado. Tangencial quiere decir siguiendo el sentido del mecanizado en el que se va a producir el mecanizado cuando realiza la entrada, o el sentido mecanizado que trae cuando sale. Normal va a ser normal a la trayectoria de mecanizado y axial va a ser en el sentido del eje de la herramienta. Un movimiento axial en arco, que va a definir una trayectoria tangente al sentido del mecanizado, pero que se va a retirar de él haciendo un arco, una entrada en rampa o una rampa helicoidal, que aunque son parecidas no vienen a ser lo mismo. Un movimiento hasta un plano, siendo el movimiento normal a ese plano. Un movimiento hasta un plano que le definamos, pero siendo el movimiento en la dirección del eje de la herramienta. Un movimiento normal a la trayectoria, no a la trayectoria de mecanizado, sino normal a una línea que nosotros le podamos dar, que no tiene por qué ser la misma que la trayectoria de mecanizado, igual que esto sería un movimiento en el sentido de una línea que nosotros le podamos definir. En cualquier caso, siempre cuando pinchamos el botón nos va a aparecer una iconografía bastante un poco representativa e intuitiva de lo que es. Esto sería un movimiento en el eje de la herramienta. Este se suele confundir mucho un poco con estos dos que tienen la A y que hablan de movimiento axial. En realidad podríamos definir como movimiento axial un movimiento vertical en el sentido de mecanizado, es decir, según nuestro eje Z o según nuestro vector K y nuestro mecanizado, que muchas veces, sobre todo en un mecanizado, siempre, generalmente en un mecanizado de 2 ejes y medio, de 3 ejes, va a ser igual que un movimiento axial, pero que no tiene por qué ser lo mismo en un mecanizado en 5 ejes, que podemos tener la herramienta orientada en cualquier dirección y nuestro eje axial, según nuestro sistema de coordenadas de mecanizado, está en una orientación totalmente diferente. Habría que elegir si queremos que se nos mueva según un movimiento axial, es decir, según la verticalidad de nuestro sistema de coordenadas, o
un movimiento axial en el eje de la herramienta según esté orientada la herramienta en ese momento. Y por último, para los perfilados, pues tendríamos también la de añadir un movimiento hasta un punto que nos hayamos dibujado nosotros en el espacio. Estos iconos de abajo sirven un poco para borrar macros que ya tengamos creadas. Si hemos empezado a definir macros y en un momento dado no nos gusta, con esta que pone que es todo el rayito de azul, lo que haríamos sería borrar todas las macros que tendríamos definidas. Con este otro podríamos borrar un movimiento en la macro en particular. La macro está compuesta por todos los movimientos que nosotros queramos. Vamos a empezar entonces a pensar cómo queremos que entre y salga nuestra herramienta de nuestro contorneado, que recordemos hemos definido como un contorneado helicoidal. Bien, para definir una macro lo primero que tengo que hacer es activarla. Esto lo haría con el botón secundario pinchando sobre la macro que quiero definir, luego con el botón secundario y diciéndole que la voy a activar. Se me pondría como un farolito en amarillo y ahora tendría que pensar qué tipo de movimiento quiero darle. A mí lo que me interesa para aproximarme de primeras a un inclinado en contorno helicoidal es bajar en rápido desde un cierto plano, desde una cierta cota de seguridad. Esto lo definiría yo como un movimiento normal a un plano. Pincharía entonces este icono donde me va a pedir un plano que yo le puedo dar, por ejemplo, mi Z0 y decirle que de esa Z0 se me retire, por ejemplo, 50 milímetros, con lo cual mi plano de seguridad va a estar a unos 50 milímetros de mi Z0. Y desde este plano quiero que me baje hasta donde va a empezar a comer a una determinada velocidad. Yo podría decirle que bajara a velocidad de mecanizado, de aproximación, de retracción, etcétera. A mí me interesa bajar en rápido. ¿Qué ocurre si bajo en rápido justo hasta donde voy a empezar a mecanizar? Puedo tener alguna colisión, evidentemente. Para evitarla, yo podría haber definido antes de este movimiento en rápido un movimiento axial pequeñito a una velocidad de aproximación. Sin embargo, otra opción que tengo también, para este caso, no siempre, digo para este caso porque siempre voy a entrar comiendo en rampa y por tanto voy a entrar de forma relativamente suave, todo lo suave que permite una rampa. Puedo usar el truco del almendruco, que sería decir que en vez de que me empiece a comer justo mi plano top, que empiece como a mecanizar unas 5 décimas por encima, con lo cual va a empezar la trayectoria de mi rampa de mecanizado 5 décimas por encima de mi top y me voy a garantizar que no voy a tener una colisión por este movimiento en rápido. A continuación tendría que definir mi movimiento de retracción. Siempre vamos a tener que definir como mínimo una aproximación y una retracción para decirle cómo queremos que se aproxime
al mecanizado y como a lo loco. El mecanizado en hélice es de los que más te permiten simplificar, sobre todo si no has definido finish, operaciones de acabado, ya que es de los pocos que permiten con una aproximación y una retracción tenerlo todo perfectamente definido. Activaría mi retracción y yo, para salir de mi mecanizado una vez que haya llegado a su fondo, en vez de salir recto en rápido que me puede arañar la pieza, lo que le voy a decir es que me salga haciendo un arco tangente al mecanizado. Un arco tangente que puede tener radio, podemos dejarlo los 10 milímetros que tiene por defecto. Este arco normalmente lo genera de una salida de 90 grados, lo cual quiere decir que en realidad lo que me estoy retirando de mi pieza durante esta retracción 10 milímetros, solo que en vez de retirarme de manera directa y normal a la trayectoria, lo estoy haciendo con un arco que sale tangente a mi mecanizado. Una vez que me he retirado ya de la pieza con esta trayectoria en arco, ya si puedo querer subir a una cota de seguridad, bien podría definir un movimiento axial con una cota directamente por cota, por así decirlo, o bien hasta lo que yo considere un plano de seguridad por encima de la pieza, que sería el mismo que el de mi aproximación. Un plano que para definir parto de mi Z0, pero que sitúo a 50 milímetros por encima. Y este movimiento, ya que esté retirado de la pieza, me lo podría hacer en rápido. Realmente para un mecanizado en contorno liquidal como es este caso, sin acabados, realmente no necesito más macros. Ya tendría pues definido todas las pestañas que configuran mi mecanizado. Tendría permiso para computarlo, ya que están todas o en verde o en amarillo, y sería el momento de darle al replay, que es la forma más directa de computar. Es decir, el replay sirve para ver las sendas de mecanizado, las trayectorias que se generan con la operación que hemos diseñado, y que si realmente todavía no está computado, como vemos aquí que no aparece ningún compute y además está el signo de espiral de que está por computar, y te va a computar la operación para poder visualizarla. Bien, vamos a darle al replaying para que nos calcule el profile contouring. Bien, aquí veríamos las sendas de mecanizado. Vemos el movimiento en rápido que hemos definido como la aproximación hasta un poquito por encima. Podemos verlo un poco gráficamente o podemos verificarlo incluso por cotas. Si miramos aquí la cota en Z, bueno, la verdad es que al ser unas cotas tan altísimas y se ve que la está tomando todavía respecto al sistema de coordenadas original, no nos ayuda en mucho la labor. Bien, vamos a intentar definir bien el sistema de coordenadas de nuestro mecanizado. Lo primero de todo. Bien, tendremos que definir
una traslación del sistema de coordenadas y no, como dije anteriormente, de que lo tomaba de manera global. Me posiciono realmente es que aunque defina mi relación del sistema de coordenadas, vamos a ver si no lo toma. Para nuestras operaciones de mecanizado. Si yo me vengo de nuevo al perfil de contouring y le doy al replay, ahora sí veo que me está tomando correctamente el sistema de coordenadas que yo quiero, con lo cual vamos a tener que definirlo siempre para cada manufacturing operation. Eso parece que me había confundido un poco al principio. Bien, como vemos aquí, efectivamente mi Z baja en rápido hasta una cota de 5 décimas por encima de mi pieza y ya me va mecanizando mi rampa. En esta pestaña o en esta ventana sobre la simulación de la senda, que tiene que ver con la simulación de la senda, podremos ver varias cosas. Aparte de ver las cotas donde se posiciona o el tiempo total de mecanizado de nuestra operación, podríamos ver, por ejemplo, también lo primero que miraría yo, si estoy trabajando con una máquina simulada en 3D, como es en este caso, si esta operación se puede realizar en esa máquina. Eso lo averiguo con este icono, que es el que me va a informar sobre la posibilidad de que la máquina se oriente correctamente para realizar esta operación. Como vemos, aparece, podríamos volver a activar la máquina un poco para ver cómo se posiciona, y el hecho de que se posicione y nos diga que la posición es posible, realmente reachable no será la traducción exacta, pero debe de ser algo así como posición viable. Es decir, esta operación la podemos realizar en esta máquina. Eso quizás sería la primera comprobación que yo haría. Ahora explicaremos un poco por qué se nos ha como trasladado la representación de la mordaza. Pero vamos a continuar antes un poco con el análisis de nuestra senda. Lo primero también, tras comprobar la viabilidad de la operación en nuestra máquina, sería un poco ver que en las sendas no aparece ningún salto extraño y se está definiendo el mecanizado como nosotros queremos, tanto en su entrada como en sus salidas como en su recorrido, que no hay linkings ni nada por el estilo. Tenemos las sendas representadas por velocidades, que se hace mediante este iconito que tengo activado, según el cual vamos a ver la senda de un color en función de qué velocidad lleve. Por ejemplo, la velocidad roja para los movimientos rápidos, la verde para los movimientos de mecanizado. Si tuviésemos algún movimiento de aproximación aparecería en amarillo, los movimientos de retracción aparecen en azul oscuro,
Los movimientos de un mecanizado de acabado de finish aparecen en un azul clarito y movimientos locales aparecen en blanco. Bien, otra cosa que podemos hacer es con la barra de animación volver hacia el principio, es decir, cuando computa las sendas las saca todas creadas. Nosotros podemos volver al principio y ver un poco, dándole al play, cómo se realiza el mecanizado de nuestras sendas. Podemos graduar la velocidad a la alza siempre, a veces va demasiado rápido, y a la baja menos de esto nos va a ser imposible. Esto es para ver una simulación continua. Sin embargo, también podríamos ver una simulación, si nos interesa, por velocidades. Aquí lo que haría sería aparecer los movimientos en función de su velocidad. Un movimiento rápido, todos los movimientos de mecanizado subsiguientes, siguiente movimiento que sería una retracción rápida. Podríamos ver también los movimientos por puntos, es decir, moviéndonos un poco punto a punto. Y veo que no me deja. Vamos a volver a computarlo porque me he hecho algo raro. Vamos a ver si ahora me dejase ver efectivamente, veis, cómo por cada punto que se genera me permite ver la trayectoria. Puedo ir viéndolo un poco punto a punto. Puedo verlo por plano, puedo verlo por un poco lo que ella llama por secciones. Es decir, en este plano, qué parte o porción de mecanizado se realiza. Bien. O aquí que sería por planos. Vemos lo que está haciendo un poco en cada plano. Otra cosa que puedo ver sería, igual que veo la herramienta, puedo ver en mi mecanizado la dirección del eje de la herramienta. Esto en realidad que puede parecer que no tiene mucho sentido. En realidad en ciertos casos me va a ayudar porque me está dando la definición que va a generar el CATIA para las trayectorias. Es decir, en función de la proximidad que vea entre eje y eje en un recorrido, estoy valorando un poco la perfección con la que me va a generar las trayectorias, perfección que me va a interesar sobre todo cuando haga movimientos circulares, para asegurarme de que no salga un mecanizado muy faceteado. Necesitaré ver estos ejes con bastante proximidad entre sí. Podría ver todas las herramientas, aunque ahí lo que saldría es una especie de gurullo, no me interesa. Sí me puede interesar, si tengo definida esta opción de simulación, ver por un código de colores un poco esto no sería,
sería ver un poco por código de colores el mecanizado. Realmente no se termina de ver muy claro aquí tampoco al ser un mecanizado en espiral. Sí se ve más claro cuando no existe esa rampa en el mecanizado, donde vamos a ver un poco cómo se realiza la senda del mecanizado un poco por colores, porque lo que hace es por cada plano como seccionar a la pieza y ver por dónde van las sendas de mecanizado. En este caso, como es una rampa y no está definida perfectamente en un plano, tampoco es que tenga mucha utilidad. Quizá lo veamos más adelante en otra operación que sí nos permita ver eso de manera correcta. Podemos elegir ver o no ver el portaherramientas. A mí realmente me gusta verlo, me gusta ver todo lo que puede colisionar. Y podemos, por ejemplo, si no hemos definido en nuestras opciones generales cómo queremos en las opciones de vídeo que se nos realicen, es decir, si vamos a querer que nos detecte colisiones, y si esas colisiones van a ser por toque o por clavada, si tiene que ignorarlas, pararse o continuar simplemente señalándolas, etcétera. Y otra cosa que podríamos hacer es ver la simulación renderizada del mecanizado que acabamos un poco de realizar. Esta se podría hacer bien por foto, que me suele gustar menos, aunque suele tener su utilidad, sobre todo cuando trabajamos con superficies, mecanizando superficies, no un mecanizado, un surface machine, sino que la pieza que tengamos por interés o por imposibilidad no la hemos podido cerrar en un sólido, haya quedado como superficies y lo que estamos mecanizando sean superficies. En ese caso sí será útil la foto, ya que nos va a sacar el mecanizado a partir del cual crear un primer CGR y basarnos en él. Si no, directamente yo siempre me suelo tirar a por la videosimulación. Pincharía el icono, empezaría a pensar, vemos cómo nos saca nuestro taco, los elementos que le definimos como fijaciones, no los de chequeo, que eso los tuvo en cuenta a la hora del cálculo, sino los que le definimos en el Power Operation como fijaciones para la simulación. Y podríamos darle al play para ver qué nos hace el mecanizado. Vemos que no nos provoca colisiones. Si apareciera alguna colisión siempre la va a señalar en rojo. No nos aparecen colisiones, o si aparece se la ha comido posteriormente la misma herramienta, que puede pasar a veces, aunque este no sería el caso. Y podríamos, estando aquí dentro, ver un poco qué herramientas tenemos para ir viendo cómo se aproxima la pieza a lo que nosotros queremos, aunque para eso lo vamos a ver quizá un poco más adelante y centrándonos en lo que sería el análisis de las colisiones. Si me gusta lo que ha hecho, y lo pienso dejar ya así, no pienso modificar el mecanizado, en vez de salirme directamente dándole al OK y luego volver a tener que ver la simulación de algo que ya he visto, tengo la opción de, dentro de estos dos iconitos de grabar, el que tiene la pestañita aquí arriba como azulita, esto me permite grabar el resultado del vídeo para, a partir de la próxima operación,
que me empiece a simular a partir de aquí. No tengo por qué volver a ver lo mismo. Ya sí me podría salir y darle OK, porque tendría ya definida mi primera operación y además la tendría perfectamente computada. Este iconito azul que aparece aquí indica que la operación está grabada, la videosimulación, y que aparezca aquí como computado y sin una señal de aviso aquí nos indica que la operación está perfectamente computada y lista para postprocesar. Yo podría ir guardando. Y otra cosa que podría querer hacer es ver la simulación, pero con máquina. Es decir, yo podría abrir mi máquina y querría ver a lo mejor cómo trabaja. Sin embargo, para eso y para verla de forma correcta y asegurarme que no va a haber ninguna colisión ni movimiento raro, necesitaría definir lo que sería las transiciones que llama Katia con estos iconos, que me van a definir un poco de manera automática unos movimientos de aproximación hasta la operación que voy a realizar. Bien, para yo definir las transiciones deben de estar las operaciones a las que afecte ya siempre computadas. En cualquier caso, o estén, que a veces lo están pero mal y no te deja, o no lo estén, si intentas hacer las transiciones y necesitas volver a computar una operación o computar una porque no lo esté, te va a dar un aviso de que tienes que hacerlo y no te va a generar las transiciones. Estos iconos, el primero y el segundo, en realidad vienen a hacer lo mismo, ya que con el primero vas a definir un poco los parámetros, pero siempre que entres al primero, si no tocas los parámetros, va a actuar igual que si regenerara. El regenerar va a actuar con los parámetros sin tener que volver a definirlos, y en este puedes volver a definir los parámetros para tus transiciones. A veces son un poco liosas porque, aunque al principio no suelen dar muchos problemas, conforme avance el programa sí pueden darlo, y además tienen el problema de que la configuración no es específica para cada operación, sino para cada manufacturing operation. O sea, el tipo de configuración que le da a las transiciones debe de ser válido para todos los tipos de operaciones que hagas dentro de un manufacturing operation. Bien, lo primero que nos pide, ya que no lo teníamos seleccionado, es que le demos un manufacturing sobre el cual va a trabajar. Le daríamos nuestro manufacturing A, con lo cual ya lo ha tomado. Le tendríamos que especificar para qué queremos crear las transiciones, si solamente para los machining o queremos que incluya también los cambios de herramienta. A nosotros nos interesa un poco que nos incluya también los cambios de herramienta para verificar que cuando la máquina va a ir a su cargador para cambiar de herramienta no se produzcan las colisiones. Las rotaciones, le tendremos que indicar dónde se producen las rotaciones en la máquina, dónde se crean las rotaciones, si son todas en el cabezal, si son todas en la mesa, o como es este el caso, se pueden dar tanto en la mesa como en el cabezal.
tendríamos que definirle también el orden primario, es decir, qué predomina, si la rotación de la máquina o si un cambio de herramienta. Yo siempre pongo la rotación de la máquina, a no ser que me dé algún problema. No suele darlo porque lo lógico es que mi máquina, que mi cabezal rote y ponga mi herramienta derecha antes de irse al punto de cambio de herramienta. En estas transiciones le tengo que decir también cómo quiero que me realice la aproximación y la retracción. En la aproximación hasta bimecanizado, si perpendicular al plano de transición que le definimos o a lo largo del eje de la herramienta en la operación en cuestión. Aquí un poco ya sí que me empiezo a guiar un poco por prueba y ensayo. Inicialmente lo voy a dejar, que es lo que me suele dar mejores resultados, perpendicular al plano de transición, es decir, que se me mueva al plano de transición y ya después realice lo que necesite, giros o lo que sea. Ya que se mueva a lo largo del eje y luego realice giros, aparte de que hace transiciones con movimientos muy raros, a veces también es favorable que ocasione choques. Y forzaría los movimientos siempre por encima de los planos de travesía, de los traverse box, y la opción está de, como yo siempre tengo realmente un plano de transición, no necesito que me compute un movimiento radial y axial. Yo realmente voy a forzar siempre a que se me mueva un plano de transición. En caso de que no lo tuviese, necesitaría computar un movimiento axial y radial que sería en base a un plano de seguridad de rotación que, como vimos, yo no llegué a definir en las SPAR Operation. Y además me voy a asegurar también de que al final del programa, en los diferentes estadios, va a ir modificándolas siempre para cada nueva operación que hagamos, pero en el estado en el que esté el programa me voy a asegurar de que al final siempre se me retorne a la posición de descanso de mi máquina. Una vez que tengo definidos los parámetros, le daría a aplicar y vemos cómo nos ha generado las sendas de transición. Bien, voy a darle OK. No hubiese hecho falta, lo que ha hecho en realidad hacerme lo mismo dos veces. Y vamos a ver qué es lo que nos ha hecho en estas transiciones. Yo puedo pincharla como si fuese una operación y darle a mi replay y veo qué es lo que me ha hecho. Quizá un movimiento un poco raro, pero no por ello efectivo. En realidad viene desde donde se realiza el cambio de herramienta y haciendo una especie de zigzag a unas cotas de seguridad, un poco librando base a no chocar con la máquina y sobre todo, si fuese necesario, en base a los planos de transición y de los planos de travesía de los traverse box, me va a librar y se me va a aproximar hasta el plano de seguridad que yo ya definí dentro de mis macros para iniciar mis movimientos de mecanizado. Todas estas transiciones las va a realizar siempre como un movimiento rápido. El movimiento rápido que en el procesador se definirá como tal, un G0 o un F+, según qué programa usemos, qué lenguaje de máquina usemos, a no ser que, como vimos, yo le imponga en el par operation o en la máquina
que no quiero que me saque nunca movimientos rápidos, sino que le voy a imponer yo la velocidad máxima a la que se van a realizar esos movimientos rápidos. Podríamos ver la segunda transición que nos genera, lo que nos hace es que en otra especie de zigzag vemos que lo que nos hace es ir a la posición de reposo de la máquina. Digamos OK, y ahora sí, ya con las transiciones podríamos ver un poco qué es lo que nos hace el mecanizado, viéndolo ya realmente montado en la máquina, para asegurarnos también de que no nos va a realizar colisiones en la máquina. Para ello, pinchando sobre Manufacturing, le daríamos al icono este, que sería el de comienzo de simulación en máquina. Bien. Se mete entonces un poco ya sola en el módulo de simulación de máquina. Esta es la barra para la simulación, y si acaso un poco lo que la podemos definir antes es cómo queremos que nos realice un poco los códigos de colores o de aviso, si va a haber colisiones en la máquina o no, que se hacía aquí en el análisis configuration. Donde le vamos a decir cómo queremos que nos dé dichos avisos. Inicialmente los tiene desconectados, pero nosotros podemos activarlos. Por ejemplo, vamos a decirle que nos haga un highlight, donde se va a poner un poco en rojo si se acerca o se sale de los límites de carrera de la máquina, en amarillo cuando va a la velocidad límite, en blanco si va a una aceleración límite, y en rosa si se aproxima a lo que le definimos en la máquina como zona de precaución. Bien, le diríamos además que nos señale posibles interferencias, distancias y medidas. Y una vez que está todo eso configurado, podríamos darle al OK y empezar un poco a ver la simulación. Podríamos activarle esto, que nos va a sacar una especie de semaforitos. Pero yo realmente no lo suelo tener muy activado. Para comenzar a ver lo que hace sería cuestión de darle al run o al play, y vemos cómo ha hecho el primer movimiento de transición y empieza a mecanizar. Esto luego un poco, si vemos que va muy lento, siempre podemos subirle un poco la velocidad aquí, con lo cual hará unos frames más rápidos. Esto en cualquier momento siempre podemos acercarnos para ver mejor también lo que está haciendo. Realmente es un mecanizado con poca importancia ahora mismo este. Además no hemos visto tampoco cambios de colores, no hay peligro de exceso de velocidad límite, ni alcanzar límites de travesía. Podemos cerrar la activación esta. Esto eran los semáforos, el icono este eran los semaforitos que decía.
sobre ver las distancias o no. Y si ya tenemos verificado el mecanizado, pues simplemente podríamos cerrar aquí y salirnos. Un poco, habéis visto cómo se ha tenido que desplazar la pieza a este punto de mecanizado. Es por eso que antes, cuando le dimos al verificar el eje de la máquina, vimos como al entrar al CD se había producido como un desplazamiento de la pieza, de la visualización gráfica de la pieza, y era por eso, porque la pieza a nivel de máquina debe de encontrarse aquí, cuando en realidad en posición de reposo ahora mismo la tenemos aquí. Bien, yo podría cerrar, se me volvería la máquina a su posición inicial, y para volver a mi proceso tendría que darle al icono de salida del módulo, con lo cual volvería a mi proceso de mecanizado y realmente podría empezarme a plantear cuál va a ser la siguiente operación que necesito hacer. Puedo salvar para no ir perdiendo información y, como hemos dicho, me empezaría a plantear cuál va a ser mi siguiente operación.